hijos para poder recibir esa palabra la cual Dios quiere darnos. Por eso, cuán hermoso es, ¿no?, que los hermanos todos juntos podamos estar en este lugar y avanzar. Vamos a comenzar alabando esta mañana, vamos a cantar el himno 98. Himno 98, hay una fuente sin igual. Hay una fuente sin igual de sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él, que se sumerge en él, que se sumerge en él, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. El malhechor se convirtió clavado en una cruz. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente y se lavó, creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar, me gozo en ensalzar la gloria de su gran poder. Me gozo en ensalzar. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor, el pueblo del Señor, el pueblo del Señor. Se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Sí, realmente Dios nos ha dado esa fuente de agua viva en la cual podemos recibir de esa agua por la cual nuestra sed es saciada solamente por la sangre de Jesucristo. Podemos unirnos nuevamente con el Padre y que Él pueda dar de su amor, de su paciencia para cada uno de nosotros. También así saludamos a los hermanos que van sintonizando en las redes sociales con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz o Misión Buenas Nuevas Bolivia, y a través de Facebook muchos pueden conectarse y escuchar la palabra, la cual tiene Dios preparada para nosotros. Por eso compartir, dar un like, comentar, ayuda mucho también para difundir la palabra del Evangelio. Y así también a los hermanos que van sintonizando en Radio Jerusalén,
la emisora que está las 24 horas del día llevando la palabra del Evangelio para todos nosotros. Vamos a seguir alabando esta mañana. Antes de que pase el presentador, vamos a cantar el himno número 474. Himno 474, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Sí, hermanos, hasta aquí con la alabanza. Vamos a dar paso esta mañana al presentador y realmente podemos tener los corazones abiertos hacia la palabra, hacia nuestro Señor, para que mediante esa palabra la cual Dios quiere dar para nuestra vida, podamos recibir con mucho agrado para nuestro corazón y que su palabra pueda trabajar en nosotros. Buenos días, hermanos, hermanas. Y hoy Dios nos permite un hermoso día, lleno de sol radiante, rodeado de tanta naturaleza hermosa, ¿no? Dios, por su gracia y misericordia, nos va mostrando poco a poco. El lugar se está ampliando, se está remodelando, refaccionando, y codo a codo, palmo a palmo, Dios nos permite esta gracia de poder ver su obra cada día, ¿no? En esta mañana, pues vamos a invitar al diácono Wilber de Dios, se prepara para la oración, ¿no? Entre tanto que los hermanos también, todos juntos, podamos coadyuvar la labor de la iglesia, ¿no? La orden ya salió. Todos juntos podamos trabajar para mejorar este ambiente, ¿no? Este espacio que Dios nos ha permitido. Y aún hay muchas cosas más por delante para trabajar, ¿no? Así, hermanos, vamos a dar lugar al diácono Wilber para que esté orando por nosotros en esta mañana. Buenos días, hermanos, oremos al Señor. Señor Padre, gracias le damos, Señor, en esta mañana, Señor. Usted nos da su gracia, Señor, para poder llegar aquí a la iglesia. Usted nos da su misericordia, Señor, cada día nos cuida, Señor, a cada uno de nosotros. Estamos muy agradecidos, Señor, por esta gran bendición que usted nos ha dado, Señor. Esta salvación, Señor, que es eterna, Señor. Le damos las gracias, Señor, por todas las cosas que usted está haciendo con cada uno de nosotros, Padre. También, Señor, usted está avanzando con la construcción de la iglesia, Señor. Usted da el corazón, Señor, a cada hermano, a cada hermana, para poder participar en la refacción, Señor. Aunque muchas veces tenemos trabajo, Señor, pero usted nos da su corazón para poder llegar, Señor. Le damos las gracias por todos los hermanos, Señor, que usted está trayendo también hoy día a escuchar su palabra. Juntos, Señor, queremos alabarle, juntos queremos, Señor, glorificar su nombre, Padre. Juntos queremos escuchar su palabra, Padre. Por favor, Señor, en esta mañana usted pueda apresurar los pasos de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. También, Señor, usted pueda traer a los invitados, Padre, para que puedan escuchar este evangelio. Señor, les rogamos, Señor, que usted nos ayude también, Señor, en la construcción, Señor. Se necesitan muchas cosas, Señor, pero
solamente podemos tener esperanza en usted, podemos clamar a usted, Padre, por favor. Ayúdenos, Señor, en todas las necesidades que hay en la iglesia, Señor. Aunque muchas veces, Señor, pensamos, Señor, negativamente, pero usted nos da su corazón para poder tener esperanza en usted, Padre. Le doy las gracias, Señor, por los hermanos que están llegando, que han llegado, Señor. Cuide también a su siervo, Pastor Andrés, Señor, a Misionera Luz, Padre. Por favor, Señor, ayúdenos en todas las cosas, Señor. Le damos las gracias por este tiempo tan maravilloso que nos da, Señor, para poder escuchar su palabra, Señor. Le damos las gracias también, Señor, por permitirnos llegar aquí a la iglesia, Señor. Gracias le damos en este tiempo, Señor. Así oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, Dios tiene tanta paciencia para con cada uno de nosotros, y aún su amor se extiende hasta lo más recóndito del país y del mundo entero, ¿no? Por medio de las redes sociales nosotros podemos extender esta invitación de las buenas nuevas para que todos verdaderamente reconozcan al Señor Jesucristo como único Señor y Salvador. Solo Él puede dar libertad plena en el corazón de cada que oye este mensaje de paz. En esta mañana pues hay también un testimonio, ¿no?, que va a edificar mucho nuestros corazones. Vamos a invitar a la hermana Eva Rojas. Ella nos estará compartiendo su testimonio de salvación. Luego se prepara el hermano Ángel. Buenos días a todos. Bueno, voy a testificar, ¿no?, un poco sobre mi salvación, cómo Dios me permitió también recibir la salvación, ¿no? La verdad, antes no me gustaba, ¿no?, como ir a otras iglesias, pero por mi mamá siempre iba a la iglesia. Nosotros antes íbamos a una iglesia de los amigos, ¿no? Entonces mi mamá me llevaba así. Solo por ella yo podía ir a esa iglesia, ¿no? Como una obligación, casi todo de pequeña, ¿no? También como, la verdad, a mí siempre me gustaba, como estaba en el colegio, tenía otra vida, ¿no? No me gustaba ir así. Pero una vez, en 2018, mi tía vino, ¿no?, a mi casa y me empezaba a hablar de la iglesia, así, como ella recibió la salvación, también cómo Dios le permite así todo, pero a mí sinceramente no me interesaba todo lo que decía ella así. Yo les decía, ay, como que nos decía, ¿no?, Dios, tienes que recibir la salvación, Dios limpió tu pecado, todo nos hablaba así, pero yo decía, miraba y decía, ay, pero ¿cómo? No le entiendo así, como que tampoco no me interesaba escuchar así. Y yo siempre en el colegio, como me gustaba, ¿no?, andar según lo que yo quería, o a veces, sinceramente, me salía de mi casa, me gustaba andar como yo quería, así. Pero tenía muchos problemas en el colegio también, ¿no?, porque era muy rebelde, así. Y mi mamá se ponía muy mal conmigo, ¿no?, porque me decía, ¿por qué vas a hacer aquello así? ¿Por qué haces esto así, no? Hasta como que mi mamá le contaba mucho a mi tía, ¿no? Le decía, así hace, ella se sale de la tarde. También como que había justo ese tiempo, yo quería entrar a la pandilla, así, y me decía
como ella quiere hacer esto, hasta me pegó, ¿no? Y yo, sinceramente, ya no me dolía nada, así, cuando me pegaba, no me interesaba, así, porque yo estaba en mi vida muy diferente, así. Entonces, aún mi tía me hablaba, no la entendía, así. Justo un domingo, casi como que me decía, Eva, vamos a la iglesia, ella vino, ¿no? Y yo, ay, solamente mirando a mi mamá, dice, ya voy a ir, para que ese día para que coma y no esté aquí muriendo de hambre, porque mi mamá nos decía, si no van conmigo a la iglesia, no les voy a dar almuerzo así, no les voy a dar nada en la casa, así me decía, ¿no? Entonces yo, ay, por eso ya iba así. Entonces vine, ¿no? A la iglesia así. Al ingresar aquí, ¿no? Como que miraba, me sentía muy rara así, porque miraba todo, sentía que todos tenían dinero, así, no, pues aquí es como, también es la ciudad, entonces decía, en la ciudad todos son de plata, les veía muy fríos, tampoco nos decía, solo saludaban, así yo me sentía extraña así. Entonces yo me sentaba como que muy diferente así. Aún mi tía me decía, escucha así, yo hablaba de todo así y miraba a todo lado así, como que no me siento conforme en esta iglesia así. Y escuchando, y justo vi, creo que misioneros temporales de Corea llegaron aquí, ¿no? Y yo le molestaba así, porque yo desde antes también miraba videos así. Entonces yo decía, ay, no, aquí hay coreanos, así, bien emocionada por ellos, así. Y decía, ay, no, qué guapos, así. Yo siempre les decía a mi tía, ay, Eva, no vas a, ya, al menos ven por los coreanos, me decía. Pero yo decía, no, solamente mi sueño nomás está así, como que me gusta así. Pero decía, no, porque aquí no me siento bien así. Así le miraba a mi tía así. Y yo me iba a mi casa así, yo rápidamente, ¿no? Y mi mamá, ella ese año, en 2018, recibió la salvación, pero yo no recibí así. Yo solamente venía por mi mamá y por la comida, nomás yo venía a la iglesia así, ¿no? Entonces, cada domingo así. Y nunca me entraba la verdad así. Y justo mi familia en 2019 tuvo problemas así, económicamente así, muy bajo así. Y mi mamá solamente lloraba y mi papá también, chocaban mucho entre los dos, no podían llevarse bien, así, era mucho problema así. Y justo como mi mamá seguía subiendo al aula del evangelio, así, justo el hermano diácono René Ramos, ese tiempo era, y hablaba así sobre cómo Dios limpió nuestro pecado y de qué forma también entró al mundo el pecado así. Yo en ese momento me sentía como muy loco, así como, ¿cómo Dios nos puede limpiar nuestro pecado? Está mal así, tenemos que arrodillarnos. Yo pensaba muchas cosas, decía, no, esto está mal, así, miraba porque decía, yo sinceramente, yo peco mucho así, creo que más que todos los hermanos así, porque yo de pequeña empezaba a tomar, me iba en la tarde, como que me salía, no le escuchaba a mi mamá. Hasta quise entrar a pandilla, ¿cómo? No entiendo así. Pero el hermano decía, no, Dios limpió todo tu pecado así, como alfa, omega, de principio a final, así. Dios sabía todo esto así. Dios también te permitió que tú recibieras la salvación así. Pero yo le veía como que muy loco así. Esto no es real así. Porque ¿cómo puede? Si en otra iglesia hablaba, tenemos que pedir todo. En la semana a nosotros nos llevaba al frente, a todos los jóvenes, y nos hacía orar así, como que pidan perdón, griten así. Entonces yo gritaba para que de esa semana me perdone así, no entiendo así. Para mí era muy ridícula, así como que ¿cómo puedo recibir la salvación y cómo puedo ir al cielo? Y Dios puede perdonar mi pecado, no entiendo así. Y justo me decía, Eva, mira, ¿cómo ha entrado? Y me lo dibujaba todo así. ¿De qué forma entró? ¿Cómo es nuestro verdadero corazón? Y cómo también Dios nos limpió así.
Y de verdad yo decía, aún esa primera vez bien que escuché, no podía entender, aún me quedaba mucha duda así. Entonces justo también había seminario por mi zona así. Y yo le preguntaba, pero tía, si yo, mira, yo, la verdad, yo muchas veces hasta robaba a mi mamá así por quererme creer en el colegio, tener mucho dinero así. Pero eso, ¿acaso no es pecado así? ¿Acaso si a mi mamá le he alzado el dinero, eso no es pecado? Cosas que hice, eso no es así. Le decía, pero Dios sabe así, Eva, así. Yo sabía cómo tú eras así. Por eso Dios también te permite que tú recibas la salvación así. Y me hacía leer dos palabras, ¿no? Está en Hebreos, voy a leer en Hebreos 10. En Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda de cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, así. Eva me decía, ¿no? Somos santificados. Sí, bueno, me hacía leer esta palabra, ¿no? Me decían eso, somos para siempre, Eva, somos como libre así. Y otra palabra me hacía leer y con esto realmente yo pude recibir a Dios en mi corazón, ¿no? Y podía creer que Dios hizo libre completamente mi pecado blanco, así como la nieve, así. Como en el 17, ¿no? En Hebreos 10:17 dice, añade, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, así. Entonces yo podía como que recibir con esta palabra, ¿no? Entonces nunca se va a acordar Dios mi pecado, aún cuando era pequeña hice muchas cosas, no se va a recordar, le decía, porque yo tenía miedo así, entrar al infierno así. Porque nos decían en otra iglesia, ustedes van a entrar si no piden perdón, así. Entonces yo decía, no voy a entrar así. Y como que ese hermano me decía, tú no vas a entrar, Eva, así. Dios limpió todo tu pecado, aquí dice así. Y como que me hacía leer toda la palabra, me hacía como que le preguntaba, me respondía de acá, de la Biblia, nomás me respondía todo, ¿no? Y yo ahí podía entender, si me muestra en la Biblia, entonces es real así. Entonces, por eso me decía, si tú solamente crees en esta palabra, que todos tus pecados y transgresiones Dios llevó, tú ya eres libre. Si tú mañana te mueres, hoy ya no respiras, te vas a ir al cielo, tú vas a ir al cielo, me decían, no vas a ir al infierno, tú debes creer 100% esto en tu corazón, así. Yo decía, entonces, si mañana voy a pecar, si a otros días otras cosas puedo hacer, y eso así, le preguntaba, no, eso Dios ya sabe, si Dios vive en tu corazón, automáticamente Dios va a cambiar toda tu vida, así me decía, ¿no? Entonces yo solamente podía agradecer totalmente cómo Dios cambió toda mi vida, no hasta ahora, y veo cómo Dios también trabaja también en mi vida, ¿no? Solo eso quisiera testificar. Muchas gracias. El testimonio de salvación es único, ¿no? En esta vida todos estamos registrados en el registro civil, ¿no? Y precisamente el que ha nacido de nuevo en esta tierra por medio de la gracia, su nombre es registrado en el libro de la vida del Cordero. Así también, ¿no? De nuestro hermano Ángel Condori, quien estará testificando acerca de el testimonio de la vida de creencia, ¿no? Vamos a invitar al hermano Ángel Condori. Él también tiene un testimonio, cómo llevar la vida de creencia
después de haber renacido. Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas. Gracias a Dios, una vez más puedo estar aquí delante de Dios, ¿no? Sinceramente, yo doy gracias a Dios por haberme permitido un día más de vida. Un año más puedo estar aquí viviendo, ¿no? En este mundo, porque viendo mi forma, mi ser, hay veces soy un dolor de cabeza, ¿no? Yo hago renegar hay veces a Dios. Así yo me siento, ¿no? Muchas veces yo le pedí también, ¿no? Diciendo, Señor, ¿para qué estoy aquí en este mundo así? Así yo podía expresarme, ¿no? En mi corazón también. Pero sabe Dios por qué me tiene todavía aún, ¿no? Y también, ¿no? Este tiempo yo puedo hallar la gracia delante de Dios. Aunque antes de que se construya esta iglesia, yo había orado a Dios. Señor, permítame, Señor, que yo pueda ser partícipe de tu obra así. Muchas veces yo pedía a Dios que puede darme, ¿no? Gracias, su misericordia. Y yo quería construir, ¿no? La iglesia, sí. En cada mañana que me levantaba yo decía, Señor, por favor, permítame, yo puedo estar construyendo así. Así yo pedía, pero Dios escuchó mi clamor, ¿no? Yo podía estar aquí, ¿no? En la iglesia viviendo este tiempo. Y también, ¿no? Construyendo la iglesia. Aunque eso parece cosa sencilla, pero trabajando es muy difícil. Muy difícil. Hay veces con muchos hermanos también choco, con los evangelistas también choco, ¿no? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser? Ustedes no pueden ver así, ¿no? Para mí es un valioso, un clavo, un pedazo de alambre, ¿no? Con eso se puede avanzar así yo veo, ¿no? Pero Dios está permitiendo que nosotros podamos avanzar en la obra. Yo veo la iglesia, este escenario terminado, bien lindo, ¿no? Tantas veces yo podía en afuera, ¿no? Viviendo, construir casas, así departamentos. Al principio es feo empezar de cero, polvo, sucio, tierra, todo, ¿no? Pero en el tiempo que vas avanzando, se puede ir ordenando todas esas cosas, ¿no? Pero al final dejas limpio. El dueño llega bien contento, ¿no? Así. Más que todo, ¿no? En los departamentos con la obra final se termina bien lindo, hermoso, ¿no? Así yo veo este lugar, ¿no? Por eso Dios puede permitirme, aunque muchas cosas no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero viendo, uniendo nuestros corazones, podemos avanzar. Yo siempre, ¿no? A mí me gusta trabajar, ¿no? No solo, no se niego así, digo, ¿no? No se niego, mejor es estar solo así, ¿no? Pero también, ¿no? Hay momentos también digo, ¿no? No hay quien me ayude así. Así sale también mi queja, ¿no? Por eso, este tiempo puedo ver la obra de Dios. Me estoy quedando aquí en la iglesia, ¿no? Viviendo.
aquí este tiempo, ¿no? No hay movilidad. Y hay veces también cuando me quedo, ¿no? Entonces cuando hay bloqueo me toca venir a pie, así, ¿no? Hay trancadera, así. Pero llego aquí a la iglesia, ¿no? Ahora este tiempo es lo más importante, es la construcción, la salvación de la iglesia, ¿no? Hay muchas cosas que se puede ver todavía, ¿no? Faltan, mucho faltan. Pero de aquí un tiempo, ¿cómo va a ser este lugar? Hermoso va a ser, muy lindo va a ser. Por eso nosotros, orando a Dios, podemos avanzar también, ¿no? Así este tiempo estamos viviendo, ¿no? También pastor compartía, ¿no?, una palabra de la Biblia, ¿no?, que decía, ¿no?, todos los hombres que vengan al conocimiento de la verdad, ¿no? Entonces, teniendo esperanza en esa palabra también yo puedo avanzar. ¿No? Aquí llegará mucha gente, muchas personas llegarán, ¿no? ¿Por qué Dios escogió este lugar? Aunque nosotros habíamos caminado mucho tiempo, ¿no?, en diferentes lugares, desde Villa Fátima, ¿no?, pasando por Llojeta, por muchos lugares, ¿no? Y llegamos a este lugar, pero este lugar es muy lindo. Aunque es un poco costoso no subir la subida, pero eso no importa. Dios a este tiempo está trabajando con mi familia también, ¿no? Y por eso yo quiero también, ¿no?, pedir el apoyo de ustedes, la oración de ustedes, hermanos, para que nosotros podamos avanzar en la obra de Dios, para que nosotros podamos terminar también, ¿no? Y así se expira también, ¿no? Ya terminado este tiempo. Aunque el frío también, ¿no? Hay veces, muchas veces el cemento se congela, se pasma, ¿no? Esas cosas también queremos evitar, hermanos. Pero Dios nos va a permitir, Dios está uniendo nuestros corazones ahora este tiempo, ¿no? Aunque hay muchas dificultades, así, ¿no? Hay veces yo digo, ¿no?, soy dolor de cabeza para los siervos de Dios, así. En cosas no me encuadran o no coinciden conmigo, ¿no? Así. Pero no importa eso, ¿no? Pero se está avanzándose. Hoy también, ¿no?, queremos empezar a encadenar ya, ¿no?, poner los fondos a este lado, ¿no? Ya próxima semana yo creo que ya va a estar alrededor encadenado también esto, ¿no? Ya va a tener como un cinturón ya va a tener, ¿no? Y después avanzar más arriba también, ¿no? Para el techo nomás ya va a ser. Aunque un poco es más difícil, es más alto, ¿no? Aquí en el piso se levanta uno, ¿no? Pero más arriba no, sí o sí necesitamos ayudantes. Así estamos avanzando, hermanos. Y también, ¿no?, yo doy gracias a Dios por haberme permitido este tiempo de poder avanzar con la obra de Dios. Eso quiero compartir, hermanos, hasta aquí. Gracias. Y ahora vamos a tener, hermanos, un video acerca de la refacción de la iglesia, unos avances, y luego vamos a ver el proyecto de la iglesia. Adelante.
Amén. Ese es el proyecto anhelado para nuestra iglesia. Y yo creo que se merece un aplauso al Señor Jesucristo. Alabanza para el Señor. Y con esos mismos aplausos vamos a recibir al coro Nueva Alegría, quienes estarán interpretando 2 alabanzas al Señor. Primera alabanza, Jesucristo basta. Y la segunda alabanza, el himno número 222, Maravilloso es. Dios, por medio de estos instrumentos, también prepara nuestros corazones. Por medio de estas voces, también podemos expresar alabanza al Señor. Adelante. Acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
Jesucristo basta. Gran Dios en la puesta del sol, admirable al amanecer. Pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, Maravilla que en mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol. Pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Llegó el momento especial, ¿no? El momento en que Dios nos habla a través de su siervo, como en un principio, ¿no? Dios, a través de su palabra, cambia, crea, restaura, sana, limpia. Hace muchas maravillas Dios por medio de su palabra. Así como desde la creación hasta el día de hoy, ese mismo principio Dios utiliza para tocar nuestros corazones. Dios tiene tanta misericordia. Yo pregunto, ¿cualquiera puede llegar a este lugar? Dios abre camino. Dios de verdad
guarda perfectamente los corazones y puede abrir la senda para todo aquel que quiere oír su palabra, tomar en cuenta su palabra. Y así es este principio de Dios. La autoridad máxima, el emblema de Dios es su palabra. Dios quiere trabajar a través de su palabra por medio de su siervo, la iglesia. Vamos a dar lugar al pastor. Sí, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, buenos días. Esta mañana primero vamos a ver, ¿no? Libro de Génesis, capítulo 13, vamos a ver. Libro de Génesis, capítulo 13. Libro de Génesis, capítulo 13, desde el versículo 1 hasta el versículo 18 voy a leer. Ya, todos encontraron, hermanos, libro de Génesis, capítulo 13, desde el versículo 1 voy a leer. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. La tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo, y habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era del riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y hará tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, moviendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Hasta el versículo ya 18 nosotros hemos leído.
El pastor una vez contó sobre que una persona, ¿no? Una persona discapacitada. Entonces esta persona tiene defecto como discapacitados. Y vivía, pero servía muy bien a su madre, vivía junto, ¿no? Su madre, esta persona discapacitada. También en esa ciudad también vivía una señorita. Esa señorita y no falta nada, ¿no? Su padre, madre, vive bien, apoya bien también. Pero esa señorita, ¿no? Y miró su hermana mayor también, si no faltaba nada, luego por fin se casó un hombre también ricos, inteligentes. Pero su hermana mayor, ¿cómo estaba viviendo? Aunque no falta nada, profesionales, vive muy bien económicamente. Pero como su cuñado pelea bastante y golpea a su hermana mayor. Entonces, mirando a esa señorita, ya un hombre guapo, luego vive muy bien, no falta nada de profesionales. Entonces así menosprecia a mi hermana y golpea. Entonces no me casaré, un varón y guapos, luego también y sabios, inteligentes. Mejores, un hombre, aunque falta, casándome, entonces ese hombre me va a agradecer, así pensó. Entonces justo en esa ciudad, esa señorita conoció ese hombre discapacitado. Mirando no es simpático, tampoco es profesional, luego tampoco vive bien, porque solo vive su madre él. Luego no estudió bien tampoco, es discapacitado, cojea, medio cojo. Al ver, ella decidió, me casaré con ese hombre. Casándome con ese hombre me va a agradecer, porque se da cuenta su condición. Entonces me va a agradecer. Ahí yo viviré felizmente. Ella ahí decidió. Decidiendo luego, habló a su madre, padres. Madre, tengo enamorado, quiero casarme con él. Entonces su madre mirando a su hija, si tiene edad, necesita, ¿no? Casarse. Tiene enamorado, quiere casarse, dice. Estaba bien, feliz. Luego también su hija dice, pero ese hombre es discapacitado. No camina bien, como medio cojo. Entonces al escuchar su madre se enojó. ¿Tú qué falta? ¿No? Señorita, excelente, sabia, bien estudiado. La casa, ¿qué falta? Todo apoyamos. ¿Qué falta? ¿Por qué elija ese tipo de hombre? Luego habló, no quiso su madre. Su padre tampoco. Pero esa señorita, su hija, ya decidió su corazón. Aunque sus padres no querían, pero esa señorita se acercó a ese hombre. Yo te quiero, yo quiero casarme contigo. Entonces ese joven no podía entender, ¿verdad? ¿No? Mirando simpática, hermosa, no falta nada, su casa muy bien. ¿Qué falta a usted? ¿Por qué me elija? No podía entender. Pero explicó, yo te quiero casarme. Entonces ese joven, mirando una señorita simpática, sabia, linda, quiere casarse conmigo, ¿qué hombre va a rechazar, cierto? Ese hombre también le gustó, pero se preocupaba y habló a su madre. Hijo mío, porque tú escuchaste mal, parece, ¿sí? Como ella es una señorita, no falta nada, ¿por qué te quiere? Porque está mal. Un día esa señorita vino, luego habló, suegra, quiero casarme con tu hijo. Entonces ahí, escuchando ante una señorita, es real. Aunque los padres de esa señorita no quisieron, pero la señorita decidió su corazón. Porque mi hermana mayor se casó, un hombre guapo, sabio, inteligente, no falta nada. Pero cómo pelea, golpea, menosprecia a mi hermana. A una vida muy infeliz. No quiero vivir así. Yo quiero vivir felizmente.
Yo veo a ese hombre discapacitado, no aprendió, tampoco vive bien económicamente, pero me caso con él, él me va a agradecer, él no va a menospreciar a mí. Ahí yo viviré felizmente, mamá, papá, permíteme. Pero no quisieron sus padres. Entonces la señorita un día llegó a la casa de ese hombre discapacitado. Luego habló con su madre, su suegra, ¿no? Luego se casaron, empezó a vivir. Entonces esa señorita viviendo en la casa de su suegra con su esposo juntos. Físicamente falta mucho, ¿verdad? ¿No? Comparando su casa no falta nada. Tiene cama, tiene todos. Pero en la casa de su esposo falta muchas cosas. Pero viviendo juntos, el marido estaba muy contento. Ya, ¿cómo puede venir a mí una señorita tan simpática, sabia, inteligentes, bien educados? Ya, estoy muy feliz, estoy muy agradecido. Entonces, su marido atendía muy bien. Luego también, ¿verdad? ¿No? Lo que quiere, lo que desea, apoyando muy bien. Su suegra también, siempre tenía agradecimiento. Mi hijo no aprendió, no apoyé bien. Además, discapacitados. Sí, toda la vida va a vivir solos. Pero esa señorita, veo, ya, ¿por qué vino a nuestra casa? Sí, así su suegra también estaba muy agradecida. Por eso, ay, mi nuera, ¿qué falta, qué necesita? Apoyaba muy bien. Así viviendo esa señorita, estaba muy feliz, contentos. Aunque falta, ¿verdad? No, algunas cosas falta. Pero vivía, ¿cómo vivía? Felizmente, ¿verdad? ¿No? Porque su esposo ama. Luego también respeta muy bien, agradece. Su suegra también, sí, agradeciendo, ayudando, estaba muy feliz. Pero esa felicidad no duró mucho tiempo, dice. En el principio su suegra se fue al mercado, ¿no? Compraba, preparaba comidas. Pero pasando el tiempo, su suegra también vio, mi nuera, tú también necesitas, ¿cierto? Tú también debes aprender. Ya pasó mucho tiempo desde ahora, tú puedes ir al mercado a aprender, comprar y cocinar para tu esposo. Entonces, si esa como su nuera también entendió, está bien, aunque yo no sé cocinar, pero aprenderé, quiero servir mi esposo también a usted. Y se fue, salió al mercado. Desde ahí tenía problemas, sucedió problemas. Luego, al regresar su esposa del mercado, entonces su esposo estaba esperando en el cuarto. Luego empezó a preguntar, ¿dónde estaba? ¿A quién encontraste? ¿Qué hablaste? Desde ahí su esposo, ¿no? Luego comenzó a preguntar. Entonces su esposa respondió, estaba en el mercado, compré víveres, necesidades para cocinar, servir. No me mientes, dice su esposo, no me mientes, tú encontraste otro varón. Tú, ¿sí? Se siente vergüenza vivir conmigo, soy discapacitado, no aprendí bien, no soy simpático, soy pobre. Así empezó a hablar. Entonces su esposa habló, no es así. Sabiendo todo esto, yo vine sin vivir contigo. Yo expliqué a usted, mi hermana mayor se casó, vive mal, sufre, golpea, pelea, discute y muy infeliz. Yo no quiero vivir así. Por eso mirando usted, aunque falta discapacitado, si viviendo con usted, usted me va a agradecer, usted me va a amar, me va a ayudar. No habla así, usted me menosprecia, soy discapacitado. ¿Qué mujer va a gustar vivir con un discapacitado? ¡Qué vergüenza! ¿Sí o no? ¿A quién encontraste? ¿Dónde estaba? ¿Qué hablaste? Sí, su marido no podía, ¿sí? Y recibir de su esposa. Cada vez su esposa sale al mercado a comprar,
y viene a la casa, empieza a pelear fuerte. Un día su esposo no podía aguantar, porque cada vez sale, piensa, ¿qué piensa su esposo? ¿Su esposo qué piensa? Encuentra otro varón. ¿Qué mujer va a gustar un discapacitado? Ignorante, no estudió bien. Tú estás buscando otro varón. Luego empezó a pelear. Su esposa habló, no es así. Créeme, confía en mí, yo te amo, quiero vivir contigo. Pero cree, no cree, su esposo no cree. Un día con palo golpeaba a su esposa. Entonces ese matrimonio no podía llevar bien. Aunque su esposa hablaba, mi corazón verdadero, quiero vivir contigo, yo te quiero, sé que usted es discapacitado, sé que usted no está estudiado bien, sé que usted es pobre, pero sabiendo todo yo vine acá. Créeme, confíeme, pero su esposo no me habla así, golpeando. ¿A dónde fuiste? ¿A quién encontraste? ¿Qué hablaste? ¿Tú te sientes vergüenza vivir conmigo? Soy discapacitado. Si habla eso, sigue hablando. Un día su esposo afuera viniendo a la casa, había su cuarto, una carta. Su carta recibiendo un papel, está escrito, su esposa escribió. Escribiendo y se fue, salió de la casa. ¿Qué dice? Yo vine a casarte contigo, vivir contigo. Yo quiero a usted. Yo pensaba viviendo con usted, mi vida será muy feliz. Usted me apoya, me agradece. Yo también ayudo a usted. Así queremos vivir felizmente. Aunque yo hable todo mi corazón, pero usted no me confía. Yo veo que cada día usted sufre. Usted sufre, enoja, rabia. Luego yo veo que no era así usted antes. Usted era pobre, usted era ignorante, usted servía a su madre. Aunque falta mucho, pero yo podía ver que su rostro estaba muy feliz, estaba muy contento. Pero por causa de mi persona, usted ahora ya es diferente. Cada día tiene dudas, desconfianza, se enoja, me golpea, pelea. Yo veo que por mi culpa, por mi causa, usted está sufriendo más. Por eso yo decidí mejor alejarme de usted. Alejando de usted, usted estará bien. Luego, y anotando, escribiendo esa carta, salió, se fue de la casa. Se quedó solo, ese hombre, como una vez, ¿no? Y escuché ese cuento. Creo que ustedes también escucharon, ¿no? Varias veces. Pastor Spang, ¿no? Comenta antes de compartir. Si esa mañana, ¿por qué yo hablo eso? Que debería vivir felizmente ese hombre, imagínense. Según su condición, no tiene buenas cosas. Debe vivir una vida, ¿verdad? ¿No? Pobremente, no estudió. Entonces, ¿qué hombre también, qué mujer desea vivir con ese hermano, ese señor? Pero gracias de Dios, esa señorita ahí vino. Luego desea, ¿verdad? ¿No? Sí, casarse, vivir juntos, apoyando, sirviendo. Pero ese hombre se quedó solos. Una vida, sí, como más sufren. ¿Por qué se quedó ese hombre, hermanos? Una pregunta en la mañana. ¿Por qué se quedó, hermanos? ¿No había esposa? Su esposa mala. ¿Y por qué que ese señor se quedó así? No confió, ¿verdad? No confió, no creyó en su esposa. Pastor también decía, claro, no confió, no creyó. Pero ese hombre tiene un problema grande, que es su pensamiento. Cada vez su esposa sale al mercado, luego comprando a mi esposo, ¿qué va a gustar? Mi suegra, ¿qué va a gustar? Eso
cocinando, estará bien. Entonces ella afuera pensando esto, comprando. Mientras así comprando, preparando la comida para su esposo, para su suegra. Pero su esposo, ¿qué piensa? ¿Dónde está? ¿Qué hombre encuentra? ¿Qué habla entre dos? Ya su esposo, ¿qué piensa? Otra cosa, ¿verdad? ¿No? Pensando. Pastor decía, ese hombre, ¿por qué se quedó solo? ¿Por qué se quedó una vida más miseria? ¿Qué problema de su pensamiento, de ese pensamiento? ¿Problema de ese hombre qué es, hermanos? Pensamientos. Él habló, no es así, esposo. No es así, escucha mi corazón. Pero ese hombre sigue pensando. Eso cree sus pensamientos. Problema de ese hombre no es otra cosa, solo un pequeño pensamiento. Ese pequeño pensamiento, ¿qué hace? Hace dudar. Luego su mano agarra palitos. Como una mujer vino, ¿sí? Quiere vivir felizmente, sirviendo, apoyando. Pero ese un pensamiento se enoja, insulta, golpea, agarra palito, luego golpea el cuerpo de la mujer. Entonces, ¿quién va a aguantar así? Por eso ella se fue, se quedó solos. Ese hombre, sí, aún llora, aún, sí, ahora quiere arrepentirse. Ya está tarde, ¿verdad? No, hermanos. Esta mañana nosotros aquí, Génesis, ¿no? Génesis capítulo 13 nosotros hemos leído. O antes de entrar a Génesis capítulo 3, aquí en nuestra iglesia también, cuando viene acá nosotros compartimos, ¿cierto? Que mi trabajo es también compartir, como ahora estoy compartiendo la palabra de Dios, ¿verdad? ¿No? Saludando, luego compartimos. Entonces, aunque saludamos, ¿cierto? ¿Usted dónde vive? ¿Qué trabaja? Y preguntamos. Pero verdaderamente, mi corazón, quiero saber, ¿usted recibió la salvación? ¿Usted en su corazón tiene pecado? Aún usted cree en Dios, confía en Dios, viene a la iglesia, escucha la palabra, pero usted en su corazón tiene pecado, usted está lejos de Dios. Usted aún, ¿sí? Sirviendo, ayuda a los pobres, apoya ofrendas, sirve muy bien, pero usted en su corazón tiene pecado, verdaderamente usted está lejos de Dios. Nada que ver. ¿Qué quiere decir? Ustedes, si cuando presenta ante Dios por ese pecado que tiene, usted va a recibir el castigo de Dios. Va a recibir la maldición de Dios. Entonces, cuando vienen algunas personas y compartimos, luego preguntamos. ¿Qué preguntamos? ¿Usted tiene pecado o no tiene pecado? Entonces, yo no tengo pecado, yo recibí la salvación. Yo creo en el Señor, ¿no? Jesucristo murió en la cruz. Jesucristo cuando murió en la cruz, ahí ya limpió mis pecados todos. A eso yo creo, ahora soy limpio. Al escuchar, ¿verdad? ¿No? Esta persona también está muy feliz. También bien agradecido al Señor. Escuchando sus testimonios también, mi corazón también estoy muy feliz, ¿verdad? ¿No? Ya esta persona ya recibió la salvación. A esta persona también puede entrar al cielo. Ya Dios está junto con esta persona. Ya Espíritu de Dios mora, no mora esta persona. Espíritu de Dios mora, no mora. Mora. ¿Sí? Entonces ahí vienen personas, primero nosotros compartimos sobre la salvación. Sí, entonces también algunos no pueden aceptar, no pueden creer. Aún es Cristo, habla, ¿cierto? Él es hijo de Dios, no tiene pecado, pero vino a este mundo, luego murió en la cruz. Pregunto, ¿por qué murió ese Señor es Cristo? Por nuestros pecados. Luego preguntando, Señor, entonces, ¿usted tiene pecado o no tiene pecado? Aún es Cristo murió, pero me siento, no soy pecador, porque yo miento, yo hago malos. En mi corazón tengo, ¿qué tengo? Envidia, celos, malos pensamientos.
también verdaderamente, ¿no? Yo hago maldades. Por eso por estas cosas yo tengo pecado. No puedo decir que no tengo pecados. Entonces, encontrando, ¿no?, estas personas, y compartimos y pedimos a Dios, Dios, ¿qué voy a compartir? Y en ese caso, ¿cierto? Para que entienda, reciba la salvación, ayúdeme Dios. ¿Qué voy a hablar? ¿Qué parte de la Biblia? ¿Qué ejemplo? ¿Qué cosa puedo compartir, hablar? Entonces, mientras conversando, hablando, Dios también da sabiduría, diferentes ejemplos. Luego, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y algunas personas duran, ¿cierto? Sí, más de un día. Otro día también viene compartiendo. Mientras compartiendo es el Evangelio, la muerte del Señor Cristo. Luego es Cristo resucitó por nuestros pecados, pagando, perdonando, limpiando, todos compartiendo. La mayoría, todos entienden, aceptan, es el Evangelio. Cuando entienda, Jesucristo por eso murió. Cuando Jesucristo murió, ya mis pecados ya limpió. Luego últimamente una vez más pregunta, entonces, ¿usted ya ahora tiene pecado o no tiene pecado? Entonces, ¿cómo responden? La mayoría, ya no hay pecado, dice. ¿Por qué no hay pecado? Jesucristo ya murió, limpió, ahí ya perdonó mis pecados todos. Entonces, no hay mucha diferencia, ¿cierto? ¿No? ¿Sí? Antes de recibir la salvación también sabía. ¿Qué sabía? Sabía que Jesucristo es Señor, Hijo de Dios. Él no tiene pecado. Él vino a este mundo por nuestros pecados, murió. Antes de entender también, todo sabe esa sabiduría, ¿no? Ese contenido. Todo ya sabe. Pero ya después de entender, ahora, si soy salvo, no tengo pecado. Luego, ¿qué responde? Jesucristo, Hijo de Dios, no tiene pecado. Él es nuestro Señor. Él murió por nuestro pecado. Igualito habla, igualito. Solo diferente que es diferente. Antes de recibir la salvación, está muy lejos su corazón. Que no confía. Aún Jesucristo murió, pero no confía que todavía soy pecador, que tengo pecado. Que la mayoría, ¿por qué habla soy pecador, tengo pecado? En vez de creer en el Señor, ¿verdad? ¿No? Más cree, más confía. ¿Qué más confía? Como su pensamiento, ¿cierto? Su pensamiento. Igual que ese señor discapacitado. Puede vivir felizmente. Puede vivir una vida más hermosa. Pero un pensamiento es un pensamiento. Mi esposa, ¿dónde está? ¿Qué hombre encuentra? ¿Qué habla? Va a alejarse de mí. No quiere a mí. Soy discapacitado. Soy inútil. Soy pobre. Así ese pensamiento, ¿verdad? ¿No? Sí, aunque no es real. Pero ese hombre cree. ¿Qué cree? En su pensamiento. Aunque no es real, habla, piensa, cree, confía en su pensamiento. Fuera real. Fuera real. Está encontrando otro varón. Creo que va a alejarse de mí. Va a votar a mí. No puede ser. Pero cuando viene, regresa a la casa, habla con ese pensamiento, confiándose. En la iglesia también, si algunos aquí vienen, primeramente compartimos nuestra iglesia. No sé si otra iglesia, ¿verdad? ¿No? Que habla. Pero cuando viene nuestra iglesia Misión Buenas Nuevas, primeramente compartimos. ¿Qué parte compartimos, hermanos? Primeramente, en su corazón tiene pecado o no tiene pecados. Eso es principal, hermanos. Algunos me preguntan, pastor, usted solo sabe la salvación, ¿no? Que no predica otras cosas. Porque, hermanos, eso más importante. Un pastor me dijo, ¿por qué tu iglesia no predica la profecía, sanaciones? ¿Por qué no toca libro de Apocalipsis? Yo hablé, ¿sí? Claro, yo no estudié mucho ahí, libro de Apocalipsis, no sé muy bien. Pero pastor, muy importante primero la salvación.
Eso es principal. Y cuando nosotros realizamos CLF en Nueva York, este año, ¿no? En el mes de marzo, se realizó, ¿no? CLF en Nueva York. Llegaron muchos pastores, invitamos. Entonces, antes Pastor Ospak predicaba, ¿cierto? Entonces, años Pastor Ospak predicando también, ¿sí? Y muchos pastores preguntaron. Nosotros también, soy un pastor de una iglesia, soy presidente de una asociación, yo dirigiendo mucha iglesia, pastores. Yo también quiero compartir, por eso hemos dado la oportunidad. Entonces, algunos pastores muy importantes, muy conocidos, ellos da conferencias. Entonces, un pastor muy conocido en el mundo, este pastor da conferencia, viene de diferentes países, viene para escuchar su conferencia, muy conocido, famoso, ese pastor vino. Entonces se encontró con Pastor Ospak, luego escuchó el evangelio. Entonces cuando ese señor, ese pastor, él da conferencia en internet, YouTube. En YouTube, miles de personas sigue. Miles de personas, muy famoso ese pastor. Por eso ese pastor cuando da la conferencia, mucha gente viene, por vuelo viene. Por eso esta vez también vino ese nuestro evento CLF en Nueva York. Entonces, el año pasado también vino ese pastor. Encontrando con Pastor Ospak, escuchando, puede entender sobre la salvación. Entonces desea trabajar con nosotros. Entonces, este año, CLF en Nueva York, otra vez se encontró en la oficina de Pastor Ospak. Entonces, ese pastor también preguntó, Pastor Ospak, sé, usted es siervo de Dios. Dios está trabajando grandemente, ¿no? Todo el mundo entero. Una pregunta, pero tengo duda, dice. ¿Por qué usted solo la salvación nomás predica? ¿Por qué ustedes no predican el libro de Apocalipsis, profecía? Eso, la gente tiene interés, le gusta. ¿Por qué usted solo la salvación nomás predica? Sí, pastor no respondió. No tengo tiempo, solo la salvación nomás predicando, ¿verdad? No me alcanza, dice. Todavía muchas personas no recibió la salvación. No me da tiempo, no me alcanza. ¿Sí? Todo el mundo viajando, predicando el evangelio, la salvación. Por eso, así, por esa respuesta, ¿verdad? ¿No? Y cortó. Entonces ese pastor, tiene razón, dice, tiene razón. ¿Y por qué ya predica la salvación, hermanos? Pastor Ospak no sabe otra Biblia. Otra parte no sabe. No hay tiempo. Sigue predicando la salvación. Sigue la gente. Mucha gente no recibieron la salvación. Señor pastor, no tengo tiempo. Predicar otras cosas. Todavía mucha gente no entiende. Todo el mundo viajando, sigue predicando. Todavía mucha gente no entiende, no recibió la salvación. No me alcanza tiempo. Por eso sigue predicando el evangelio, la salvación. Ese pasa escuchando. Tiene razón. Tiene razón. Y preguntó varias preguntas de ese pastor. Pero pastor, sí, muy sabio, ¿no? ¿Cómo así? ¿Sí? Respondiendo, se calla. Como mudo se calla. Tiene razón. Una vez en Asia, en Hong Kong, en el evento CLF, pastor predicó el evangelio, la salvación. Muchos pastores estaban muy felices, contentos. Nosotros entendemos. Ya Jesucristo murió en la cruz. Ahora somos limpios, no tenemos pecados. Entonces la mayoría, todos estaban muy felices, contentos. Después de terminar la prédica de pastor, algunos pastores levantaron la mano. Pastor, pero tengo preguntas, dice. Normalmente no permite preguntas, ¿cierto? Pero ese día, pastor, ¿qué pregunta tiene? Ya, pregúnteme, así ya pastor permitió. Usted está hablando de la salvación. Dice que no tenemos pecado. Jesucristo murió, limpió nuestros todos pecados, no tenemos pecado más. Ya, ese tema muy delicado, pastor. Usted no debería predicar de esa manera.
Ese es muy delicado, así luego levantando mano y preguntó. Y así dice que no hay pecado, la gente, ¿verdad? No, libremente puede cometer pecado, ¿cierto? ¿Cómo no tenemos pecado? Sigue mintiendo, sigue haciendo. Un tema muy delicado, no debe compartir de esa manera, así levantando mano y preguntó. Entonces, pastor, a usted preguntaste bien, dice. Ese tema, ¿sí? La salvación es muy complicado, delicado, dice un tema, ¿cierto? Un tema. Muy delicado, ¿sí? También no es sencillo. Pero, si pastor, ¿sí? Usted tiene la fe. ¿Qué tiene, hermanos? Tiene la fe, no hay problema, dice. Cuando la hija de Jairo, la hija muerta, ¿cierto? Esa hija muerta. Pero Jesucristo, ¿qué dijo? Toda la persona, ¿no? Está llorando, triste, está triste, porque muerta la hija, pequeñas. Entonces el pastor compartía, ese tema muy complicado, porque muerta, pero Jesús, ¿qué dijo? No está muerta, está durmiendo, dice. Está durmiendo, pastores, hermanos, ese tema muy delicado, no es sencillo. Una niña, una mujer murió, pero Jesús dice que está durmiendo, dice. Ya muerto y durmiendo, ¿es iguales? No, un tema es muy delicado, ¿cierto? Un doctor dice que ya muerto, ya tu padre muerto, así ya avisa. O ya tu padre está durmiendo, no se preocupe. Ya diferente, totalmente diferente, ¿cierto? Cuando ya tu padre está muerto, todo llora, triste, no hay esperanza. Pero cuando tu padre está durmiendo, entonces su familia, ¿qué se siente, hermanos? Está durmiendo, ¿cierto? Durmiendo. Diferentes. Pastor respondió, la hija de Jairo, muerta, dice la gente. Todos lloran, están tristes. Pero Jesús dijo, pastor, ¿qué dijo? No está muerta, está durmiendo. Está durmiendo. Muy delicado ese asunto, así hablar. Pero uno que tiene la fe, no es difícil. Pastor, ¿no? Escuche bien. Jesucristo tiene la fe, ¿verdad? ¿No? Confiando en Dios. Por eso hablo, esa hija está durmiendo, no está muerta. Porque Dios puede salvar, no puede salvar. Puede salvar. La gente que no cree en Dios, por eso muerta, no se puede. Por eso triste, llora. Pero Jesús cree, tiene la fe. Dios va a salvar. Dios puede dar las vidas. Tiene la fe. Igual, pastor. Si usted dice que es muy complicado, que somos salvos, no tenemos pecado. Pero los que tienen la fe, muy sencillo, que Jesús murió, salvó, limpió nuestros todos pecados. Si cree, tiene la fe, muy sencillo. Porque los que no tienen la fe, no creen, muy delicados. Amén, hermanos. ¿Sí, amén? Así ya compartió, pastor. En nuestra iglesia, entonces, cuando aquí primeramente viene, si los hermanos diáconos preguntan a ustedes. Ustedes también recibieron esa pregunta, ¿no? ¿Qué pregunta recibieron primeramente aquí llegando? ¿Usted tiene pecado o no tiene pecado? ¿Ya recibieron esa pregunta? Creo que todos recibieron. Yo también muchas veces me preguntaron. Porque cada uno me pregunta, Andrés, ¿tiene pecado o no tiene pecado? Eso todo sabe. ¿Quién no comete pecado, cierto? Poco difícil responder. Me da vergüenza. ¿Usted también recibieron esa pregunta? Principio, ¿qué respondieron? Soy pecador. Sí, tengo pecado. La mayoría, todo eso se respondieron. Pero después, escuchando el Evangelio sobre nuestro Señor Jesucristo, a nosotros entendemos. Recibimos la salvación. Recibiendo la salvación, Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿cierto, hermano? ¿No? Si muchos
sí, conocen a Dios, congregan a la iglesia, desea recibir ese Espíritu de Dios. Ese Espíritu no se ve. Por eso desea recibir en mi corazón. Como hablamos, ese Espíritu de Dios no se ve, no es una material, espiritual. Sabe que ese Espíritu de Dios bendice, guía, da sabiduría, otro corazón. Según las situaciones difíciles, como igual que esa hija de Jairo, muerta, llora, triste, no hay esperanza. Pero los que tienen Espíritu de Dios, ese Espíritu de Dios da la fe, la sabiduría, guiando por el corazón de Dios, ¿no? Da otro corazón. Aún muerto, pero Dios puede salvar. Dios puede solucionar. Luego puede tener esperanza. Puede tener otro corazón. Es diferente esto. Por eso es muy importante, primeramente aquí llegando a nuestra iglesia, debe escuchar esa pregunta. ¿Qué pregunta? Señor, señora, y joven, estudiante, ¿usted tiene pecado o no tiene pecado en su corazón? Cuando tiene pecado, entonces en verdad no, esta persona está lejos de Dios. Aún está en la iglesia, aún escucha la palabra, aún ve la obra de Dios en su vida, pero tiene pecado en el corazón. Esta persona está lejos de Dios, hermanos. Amén, hermanos. ¿Quién está cerca de Dios? ¿Quién está cerca de Dios? Ya no hay pecado, ¿cierto? Recibiendo la salvación. Recibir la salvación. Recibiendo la salvación, ese Espíritu de Dios mora en el corazón. Luego por ese Espíritu de Dios guiando a nosotros. Libro de Salmos, tal vez vamos a ver, ¿no? Ustedes, aquí marcando, Génesis capítulo 13, marcando, hermanos. Génesis capítulo 73. El versículo, libro de Salmos 73, el versículo 27. Ya, todos se encontraron, hermanos. Ya, Salmos 73, versículo 27. Voy a leer. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Entonces, lejos de Dios, ¿verdad? ¿No? Sí, fracasa. ¿Por qué fracasa, hermanos? Sí, alejándose de Dios. ¿Cómo hablamos? Sí, Dios a través de su Espíritu que mora en nosotros, Dios guía, da sabiduría. Esta mañana, ¿por qué eso hablamos, hermano? Muy importante recibir la guía de Dios, la guía de Espíritus Santos. Entonces Dios ve, ¿sí?, más adelante de nosotros. Sí, sucede algunas cosas. Dios, a través de la guía de Espíritu de Dios, puede evitar, puede vivir una vida más y benditas, más feliz, hermanos. Lejos de Dios, ¿verdad? ¿No? Lejos de Dios. ¿Cómo hablamos? Una persona tiene pecado en el corazón. Dios no puede estar junto con esta persona. Dios tampoco puede guiar. Entonces, esta persona, ¿quién? En nuestros pensamientos va a guiar, hermanos. Nuestros pensamientos aparentemente muy excelentes, muy buenos, hermanos. Nuestro pensamiento guiando da beneficio. Sí, luego ayuda a nuestra vida. Más cómodo, más útil, más beneficiosos. Ese camino decide todas las personas. Ustedes, cuando no hay beneficio, quiere ir, no quiere ir. Está cansado, hermanos. Parece. O está frío, está congelado, parece. Ustedes cuando quieren decidir, ¿verdad? ¿No? Entonces en su vida no hay beneficio, nada. Solo pierde. En ese camino quiere ir, no quiere ir. Nadie quiere ir. Pero hay beneficio, me ayuda. ¿Sí? Más cómodo, más útil. Hasta me beneficia.
La mayoría, todo ese camino va a ir. Todo camino, ese camino va a ir. ¿Cierto? Esta mañana hemos leído. Lot también cuando pelearon con su tío Abraham. Son familia. Apoyaba muy bien entre dos. Confiaba, porque familia es. Familia más confía que otras personas. Entre dos apoya muy bien. Pero cuando Abraham habló, ya no está bien pelear entre nosotros. Tú decides, ¿sí? Tú decides derecha, yo iré izquierda. Tú decides izquierda, yo iré derechas. Ya tú primero decides cuando dio, ¿sí?, esa oportunidad. Lot miró llanura de Jordán. Parece muy bonito, excelente. Mucha agua, puede regar bien. Luego ese lugar parece huerto, dice, huerto de Jehová. Por eso Lot decidió. ¿Qué decidió Lot? ¿Qué lugar decidió? Un lugar más cómodo, un lugar más beneficioso para mí. Ese lugar para mí es excelente. Así decidió. ¿Cierto, hermanos? ¿O no es así? ¿Ustedes cómo deciden en su vida? ¿Cómo decide? Ese camino me va a perder. Mi tiempo va a perder. Ay, en vano es. ¿Ese camino usted decide? Nadie, hermanos. Lot también, igualito. Así decidió. Ese lugar para mí, cómodo, útil, beneficioso. Ahí decidió, se fue. Pero leyendo la Biblia, hermanos, Lot es carnal. ¿Sí? Sí, símbolo de carnal, deseo de carnal, dice, hermanos. Porque le gusta, es verdad, ¿no? Útil o tener más comodidad. Hasta me beneficia. Le gusta la mayoría, ahí decide. El libro de Salmos acá recién hemos leído, hermanos. 73, versículo 22. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Que aleja de Dios, ¿verdad, hermanos? Lejos de Dios. Destruye. Dios destruye. Satanás destruye, hermanos. Satanás, que no se puede recibir más la guía de Dios. Lejos de Dios. Pero versículo 28, vamos a ver. 28, ¿ustedes pueden leer? ¿Sí? ¿Ustedes? ¿Todos se encontraron? Ya, 1, 2 y 3. Pero ya al revés, versículo 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Cuando se acerca de Dios, todo bien. Dios va a guiar. Dios va a ayudar y bendecir, hermanos. ¿Verdad, no? Sí. Hermano, esta mañana, sí. Una pregunta. ¿Usted está cerca de Dios, de la iglesia? ¿O está lejos de Dios, lejos de la iglesia? Depende de esto. Lejos de Dios está. Destruirá, dice. Dios no destruye. Dios ama a nosotros. ¿Quién destruye? Satanás va a destruir. Sí. ¿En qué manera? Igual que Lot, hermano. Lot. Sí, vamos a volver, ¿cierto? Génesis capítulo 13. El versículo 9 voy a leer. Génesis capítulo 13, 9. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te aparte de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces así Abraham, su tío, habló a Lot. Lot escuchando, tío, si primeramente dando a mí, primeramente, yo puedo decidir elegir. Voy a elegir buen lugar. Buen lugar para mí. Luego él, alzando sus ojos, miró. 10. El versículo 10. Y alzó Lot
sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Entonces Lot, alzando sus ojos, miró. ¿A qué lugar miró? Lugar desierto, lugar montañoso, lugar llanura, donde se queda aguas. Entonces ese lugar es más cómodo para vivir, ¿cierto, hermano? ¿No? Luego beneficia mucho ese lugar. Entonces ese lugar viviendo, Lot pensó. ¿Qué pensó? Viviendo llanura de Jordán. Ese lugar me va a dar. ¿Qué me va a dar? La felicidad. Amén, hermanos. Amén. Entonces Lot vivió felizmente, hermanos. Mire, él decidió. ¿Qué lugar decidió? Muy cómodo, útil, beneficioso, bastante ese lugar. Mirando el lugar montañoso, lugar de desiertos. Aquí no puede beneficiar mucho. Sí, al revés, llanura. Estaba muy feliz, contento, ¿verdad? ¿No? Él pensaba, ese lugar estará bien para mí. Ese lugar estará bien, puedo vivir felizmente. Pero como preguntamos a ustedes, Lot vivió felizmente, hermanos. Estaba muy feliz. Pero antes de entrar ese lugar, llanura de Jordán, claro, en el principio estaba en la llanura de Jordán, pero después entró hasta adentro, al fondo. ¿En qué ciudad entró a vivir Lot? Sodoma y Gomorra. ¿Sabe Sodoma y Gomorra? Un lugar más pecado, más oscuros. Dios no quería ese lugar, pero Lot hasta ahí entró a vivir en Sodoma y Gomorra. Hasta adentro, en el fondo de Sodoma y Gomorra comenzó a vivir. En el principio no entró a Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Como ahora leyendo, solamente llanura de Jordán. Ahí estaba, ¿cierto? Hermanos, cuando nosotros no recibiendo la guía de Espíritu de Dios, si está lejos de Dios, Satanás va a engañar por nuestros pensamientos. Mientras nosotros recibiendo nuestros pensamientos, desde el principio no entra en el fondo de Sodoma y Gomorra. Llanura, ¿sí? De Jordán. Pero ahí recibiendo nuestros pensamientos, nuestra guía, luego nuestro deseo de la carne, entra hasta ¿dónde entra, hermanos? ¿Hasta dónde entra? Sodoma y Gomorra. Entra. Ese lugar Dios le gustó o no le gustó. Dios le gustó o no le gustó. Dios le gustó. Genial, ¿verdad? ¿No? Dios también hace. Dios le gustó entrar a vivir en Sodoma y Gomorra. Aquí ya el versículo 10 parte atrás. El versículo 10. Antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Dios estaba planeando destruir a Sodoma y Gomorra, llena de maldad, llena de pecados, oscuridad de ese lugar. No quería que entre ahí, ¿verdad? No, viva. Pero como acá Lot, mirando por sus ojos, está bien ese lugar, llanura de Jordán, porque muchas aguas. Luego fácilmente puede, ¿no?, hacer sus necesidades. Beneficia a muchos, decidió. Aunque si Dios no quiere esa ciudad, Sodoma y Gomorra, porque llena de maldad y pecados. Pero Lot entró a vivir ahí, en Sodoma y Gomorra. Porque Lot mirando cómo estaba ese lugar. ¿Qué estaba ese lugar, hermanos? ¿Usted cómo se ve cuando a usted le gusta su carne? Beneficioso, cómodo, bonito. Ahí entra a vivir. Yo también estando en la iglesia, después de recibir la salvación,
sé que Dios no quiere. Dios no le gusta esa manera, pero mi carne quiere, mi carne. Por eso, ¿qué hace? Sabiendo que Dios no quiere, pero ¿qué quiere? Mi carne quiere. Por eso, ¿qué hace? Más beneficia, más cómodo mi carne, yo hago. Sabiendo, ¿qué sabiendo? Dios no quiere, Dios no le gusta, pero mi carne quiere ahora. Ahí decido, hago, mi manera, más fácil. Pero no sabe que está entrando a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, después Dios mandando fuegos, ¿sí? Con azufre, luego destruye Sodoma y Gomorra, todos, ¿verdad, no, hermanos? Sí, aquí en nuestra vida también, hermanos, ustedes, ¿sí? Para recibir la guía de espíritu, necesita primeramente limpiar nuestros pecados. Por eso aquí, cuando llega primeramente, nosotros compartimos sobre la salvación. Hermanos, señores, ¿tiene pecado o no tiene pecado? Si tiene pecado, primero recibir la salvación. ¿Ya ahora entendió? Recibió la salvación. Sí, pastor, ahora escuchando el evangelio. Ahora entiendo, recibí la salvación. Jesucristo murió, limpió mis pecados todos. Aunque difícil, costaba creer, confiar en el Señor, ahora no tengo pecado. Soy limpio, recibiendo la salvación. Entonces, Espíritu de Dios entra, mora. ¿En dónde mora? En nuestro corazón mora. Mucha gente desea recibir ese Espíritu de Dios, pero como hablamos espiritual, no se ve. Por eso tanto desea recibir, tener, ¿verdad? ¿No? Por eso quiere sentirse mucha gente. Por eso algunas personas, ¿sí? Por algún sentimiento, por algo quiere sentirse Espíritu de Dios. Tengo, Dios me dio. Por eso alguna persona llora, llorando, ¿qué sale? Lágrima sale, moco sale, saliva sale, todo sale. Algo quiere sentirse. Algunas personas quiere sentirse caliente también. Por eso habla, lengua, habla, alaba. No es malo, pero a través de estas cosas quiere sentirse. ¿Qué quiere sentirse? Espíritu de Dios mora en mí, porque caliente ahora. Emociona. Así es, así quiere sentirse. Alguno también habla lengua. Lengua es bueno, hermanos. Idioma de cielos. Buenos, ese don de Dios. Pero por estas cosas quiere sentirse. Espíritu de Dios mora en mí. Dios está conmigo. Así quiere sentirse, ¿verdad? ¿No? Pero no es correcto, hermanos. ¿Cómo hablamos? El Espíritu de Dios es espiritual. No se ve. Tampoco siente, no se siente. No se siente, hermanos. Entonces, ¿cómo podemos saber ese Espíritu de Dios mora en mí, hermanos? ¿Cómo puede saber ese Espíritu de Dios mora en mí o no en mí? Ya vamos a ver, ¿no? Hechos, vamos a aquí, ya aquí otra vez marcando, Génesis 13. El libro de Hechos, hermano, capítulo 2 sale, hermano, ¿no? El libro de Hechos, capítulo 2, el versículo 38. ¿Ya todos se encontraron, hermanos? Libro de Hechos 2:38. Conmigo juntos vamos a leer. Leyendo aquí, Pedro habla. Que Pedro también, siervo de Dios. Él también era carnal, era pecador. Pero después de recibir la salvación, Espíritu de Dios recibió regalo de Dios. Ese Espíritu de Dios estando en la vida de Pedro, en el corazón de Pedro, ese Espíritu guiaba a él. Por eso a través de Pedro se manifestó la obra de Dios. Él es humano, él es pecador.
Sí, pero a través de Pedro se manifestó la obra de Dios. Podía haber muchas personas, no es Pedro, ahí está, ¿verdad? No, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios está trabajando por él. Entonces Pedro habla, ¿sí? ¿Cómo puede recibir Espíritu de Dios? Luego, ¿cómo podemos saber en mi corazón Espíritu de Dios? Espíritu Santo mora, no mora. Aquí explica. ¿Encontraron todos, hermanos? Hechos 2, ¿qué versículo? 38. Ya todos se encontraron. Podemos leer juntos, ya 1, 2 y 3. Pedro les dijo, arrepentíos y bauticéis cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya, ¿cómo puede confirmar Espíritu de Dios? Espíritu Santo mora en mí. ¿En qué manera? Hablando lengua. Si mi cuerpo se calenta, llorando sale todos, lágrima, todo eso. Por eso se siente, sí, por eso puede confirmar el Espíritu Santo mora en mi corazón. La Biblia no. Sí, Pedro primeramente él recibió Espíritu Santo, oraba en él, luego guiando, dando la sabiduría de Dios, el poder de Dios para que se manifieste. Entonces aquí versículo 38 leyendo, claro, ¿sí? Arrepentíos, bauticése cada uno de vosotros en nombre de Cristo. Claro, eso también todo. Pero para recibir el Espíritu Santo, más importante dice, ¿sí? Perdón de los pecados. ¿Encontraron, hermanos, esa parte? Para perdón de los pecados. Sí, como esta mañana hablamos. Señor, usted tiene pecado en su corazón. Entonces está lejos de Dios. Dios no puede estar. Dios no puede guiar a ustedes. Satanás va a guiar a través de tu deseo de la carne. Tus pensamientos va a guiar como Lot, ¿sí? Lo que ve más beneficioso, para mí más bueno, más cómodo. Así toda la persona, la mayoría, esa vida va a caminar. Luego Satanás va a destruir, como ha destruido a Lot, su familia. Lot entrando en ese lugar, Sodoma, Gomorra. Estaba triste. Materialmente él tenía, económicamente tenía, ¿sí? También estudiando bien ahí en la ciudad. Pero su vida no estaba bien, no estaba feliz, tristes. Luego, antes de destruir, ¿sí? Mandando el fuego del cielo. Sí, Dios sacó a través de ángeles de Dios. Lo sacó ahí. Pero lamentablemente su esposa se quedó mirando atrás, ¿verdad? ¿No? Se quedó como estatua de sal. Así se quedó, murió. Porque estaba ahí, atrás. ¿Por qué miró atrás? Porque la esposa de Lot, ¿por qué miró atrás? Porque los ángeles de Dios sacando, ¿sí? Fuera de ciudad. ¿Por qué atrás mirando? ¿Por qué miró atrás? No sabe la esposa de Lot. Porque Banco Visa su cuenta dejó. $20,000 eso. Ay, mi cuenta. Ay, en la ciudad de La Paz, mi lote, mis documentos. Es difícil dejar eso. Difícil hacer eso. No va a morir. Dios está sacando. No, ¿qué voy a hacer mi lote? ¿Qué voy a hacer estas cosas? Ahí yo dejé. Su corazón todavía ahí está. Pero ¿cuál es más importante, hermanos? Teniendo lotes, teniendo cuentas, teniendo eso. Pero más importante la vida, ¿cierto, hermanos? Pero lamentablemente, la esposa de Lot, su corazón muy lejos. Su corazón, ¿sí? Lleno de deseo de la carne. Difícil eso dejar, mirando. Pero por la gracia de Dios, Lot, 2 hijas salieron, sobrevivieron. Pero 2 hijas, toda la vida en la ciudad, ¿qué vio? ¿Qué aprendieron? En la ciudad, ¿qué vieron? ¿Qué aprendieron? Llena de maldad.
suciedades. Entonces no hay varón. No hay varón. ¿Quién va a casar con nosotros? 2 hijas entre 2 habla. Esa noche, tomando con nuestro padre, dormimos con nuestro padre. Esa noche tú primero duerme, luego ahí puede engendrar. Con sus padres, ¿sí? Tenieron relaciones. Hay 2 hijos, 2 hijas. La familia de los hermanos. Sí, qué pena, ¿cierto, hermanos? Aquí nosotros como aquí, Hechos, ¿no? Capítulo 2, 38. Pedro dijo, ¿cómo puede confirmar, hermanos, ese Espíritu Santo mora en mí o no mora en mí? ¿En qué manera puede? Llorando. Se siente caliente mi cuerpo. Habla lengua, así, idioma de cielo. Así puede confirmar el Espíritu de Dios está en mí. ¿En qué manera dice Pedro? Primeramente, recibir la salvación, tener la fe, certeza. Cristo murió. Cuando Cristo murió, limpió mis pecados todos. Cristo ya murió, ya limpió todos mis pecados. Soy salvo. No hay pecado. Yo recibí esta salvación. Sí, yo creo, tengo esa fe. ¿Verdad, hermano? ¿No? Entonces, recibiendo el perdón de los pecados, el don de Dios, Espíritu Santo de Dios, va a regalar, dice, va a regalar. Amén, hermanos. ¿Ustedes recibieron ese don de Dios? ¿Cómo se siente? ¿Cómo puede saber? Pastor, no me calento bien mi cuerpo todavía. Solo 60 grados no me alcanzó. Falta, ¿sí? Poco más. O tampoco yo no lloré. Pero ¿cómo puede saber si esta mañana ustedes, escuchando el Evangelio, Jesucristo murió, luego limpió mis pecados todos? Yo creo, ¿verdad? Yo soy malo, sucio, no soy digno de recibir esa gracia. Pero ahí Dios nos amó, amando, enviando a su Hijo, 2000 años atrás. Luego llevando hasta la cruz, ante todo el mundo mostró. Crucificó y murió, derramó su sangre. Ahí limpió mis pecados todos. Yo ahora creo, no hay más pecado para siempre. En esta persona, en ese corazón, Dios regala ese Espíritu Santo, hermanos. Ese Espíritu de Dios regala. Tal vez esta mañana, pastor, no me siento nada. Sí, igual, antes de recibir la salvación. Ahora recibió la salvación. Igual, no hay problema, hermanos. No se siente nada. Parece que igual que antes, pero ustedes creen, Jesucristo murió, limpió mis pecados. No hay más pecados. Soy salvos, hijo de Dios. Soy perfecto. En esta persona, ese Espíritu de Dios, Dios regala. Amén, hermanos. Aunque no se siente, no se preocupe. Más importante, yo creo. Creo, sí, Jesucristo murió, soy limpio ahora, salvo. Eso más importante. Sí. Amén, hermanos. Después de recibir la salvación, ese Espíritu de Dios mora. ¿Por qué? Estando en nuestro corazón. Porque quiere guiar a nosotros, dándonos. Cuando un varón mirando una señorita nace, ya bonita, linda, ¿verdad? ¿No? Quiero acercarme, quiero saber sobre esa señorita, cuántos años tiene, en dónde vive, nace, no nace. Todo piedra nomás está, esta mañana parece piedra, no se siente, ¿no? Nada. Cuando un joven ve una señorita, nace, no nace, nace, ¿qué quiere decir? Da, que el querer, el corazón primero da. Igualito, hermano. Si ustedes esta mañana entendieron la salvación, recibieron la salvación, Espíritu de Dios mora en su corazón. Entonces Dios igualito, así quiere dar el querer, el corazón. Tú ven a la iglesia, no viene, ¡pah!, golpea. Ya ofrenda, ya no ofrenda, maldito, ¡pah!, maldice. Dios no puede hacer, ¿cierto? Quiere dar el corazón, agradecimientos. Estoy feliz. ¿Cómo Dios puede enviar su Hijo?
soy tan malos, soy tan hipócrita, soy tan sucios. Nadie sabe, pero yo sé, soy tan hipócrita, sucios. Pero ¿cómo usted ama a mí? Nace, da ese corazón. Luego, yo también quiero servir. Como el Señor nos sirvió, el Señor nos amó, yo también quiero hacer, servir, amar, sacrificar, dando ese corazón, ese Espíritu de Dios estando con nosotros. Así da el querer, corazón de Dios. Luego nosotros recibiendo ese corazón de Dios, nosotros actuamos, caminamos, hablamos sobre nuestro Señor Cristo. Actuamos, servimos, ofrendamos, alabamos, ayunamos. Amén, hermanos. Sí, aquí. Por eso así podemos confirmar. Primeramente, tener la fe. Confirmar, tener la certeza. Jesucristo murió. Entonces, a mi persona no hay más pecados. Soy limpios, santos, perfectos. Llegando a esa fe, llegando a esa certeza, a Dios recién regala. ¿Qué regala? Espíritu Santo. Entonces, ese Espíritu Santo estando morando con nosotros, ¿qué da? Ese guía, sabiduría, el corazón es. Como lo mirando, ya llanura es. Ya ese lugar es excelente. Yo puedo vivir ya muy cómodo, ya mucho beneficio para mí. Así humanamente va a recibir deseo de la carne, nuestros pensamientos. Pero si una persona, Espíritu Santo, Espíritu de Dios mora, eso yo quiero. Esa es mi carne, yo quiero. Pero Dios, ¿qué va a querer? Dios, ¿qué va a querer? Dios, ¿cómo me va a guiar? Va a escuchar diferente esta persona. Lot miró, le gustó bastante, de su carne le gusta. Por eso decidió entrar a vivir llanura de Jordán. Ahí viviendo su deseo más grande. Mira, dentro de ciudad, más mejor, más beneficioso. ¿Sabe? ¿Qué sabe? Dios no quiere eso. Son pecadores, sucios. Dios no quiere, pero me beneficia mucho. Me da beneficio. Me da felicidad, esa carne, mi deseo. Y se va, ahí nomás se va. Luego Lot entró hasta dentro de Sodoma y Gomorra. ¿Sabía o no sabía, hermanos? Ya Sodoma y Gomorra va a destruir. ¿Eso sabía o no sabía Lot? No sabía, hermano. Lot lo sabía. Si hubiera, ¿sí? Si hubiera conocido, ¿no? Si hubiera sabido, ¿cierto? Si hubiera sabido, ¿cómo va a entrar, hermanos? Si no va a entrar. Lot no sabía, solo lleno de deseo. Le gustó. Ahí entró. Entrando a vivir, como Lot no estaba feliz, hermanos. ¿Por qué no estaba feliz? Después de entrar Lot, esa ciudad Sodoma, hubo guerra, hermanos. Hubo guerra. En esa guerra, él llevó como esclavo, cautivos. Y a Abraham le dolió mucho su sobrino Lot. Está cautivos, esclavos. Pensaba que iba a vivir bien, pero ahí estaba esclavos. Abraham enviando soldados y rescató. Pero sigue estaba viviendo Sodoma y Gomorra. Luego Dios envió fuegos, ahí destruyó. Después de elegir Lot, ¿no? Luego recién Dios habló a Abraham. Eso sale, ya vamos a buscar. ¿Sí? Génesis capítulo 13. ¿Sí? Génesis 13, el versículo 14. Ya 14 voy a leer, hermanos. Primero Lot, mirando llanura de Jordán, eligió ese lugar, huerto de Jehová. Me va a beneficiar. Me va a estar bien. Ahí decidió, entró a vivir. Hasta aquí hablamos, ¿cierto, no? Ya, después de elegir Lot, él se apartó de su tío Abraham.
Se quedó Abraham solo. Luego Dios habla a Abraham. Eso no, voy a leer el versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Ya cuando Dios apareció ante Abraham, luego habló a Abraham. ¿Cuándo? Porque 14 no han leído. Ya cuando Dios habló a Abraham, apareció. Después de apartar. Cuando estaba junto, Abraham, Lot, junto estando. ¿Por qué Dios no apareció, no habló? Cuando se apartó, recién Lot se apartó de Abraham, ¿verdad? ¿No? ¿Así está escrito en la Biblia? ¿O cuando estaba junto Dios habló? Cuando se apartó, Lot se fue a llanura de Jordán. Recién Dios apareció ante Abraham, luego hablando. ¿Qué hablando? El versículo 15 ya vamos a leer. Ya, el 15 ustedes pueden leer. Ya, sí. Después de apartarse de Lot, de Abraham, Dios recién apareció a Abraham, luego habló. ¿Sí? ¿Qué habla Abraham? Eso vamos a leer. Ustedes, los hermanos, pueden leer el versículo 15. ¿Ya están listos todos? Ya, 1, 2 y 3. Aquí leyendo, Dios bendice, compromete grandes cosas. 15, ¿verdad? ¿No? ¿Qué dice? ¿Qué promete con Abraham? Porque toda la tierra que ves, la daré a ti, dice. Ya, alza tu ojo, luego mira, dice. Abraham, ¿cómo mira? Usted alzando ojo, luego ¿cómo mira? Así mira, ¿cierto? Mira. Solo ahí nomás mira, ahí, creo que no. ¿Dónde ve? ¿Dónde ve? Dios va a dar, dice. ¿Qué va a dar? Imagínese todo lo que usted ve ahora. Dios va a dar todo, dice. ¿A quién va a dar? A Abraham, dice Abraham. Sí, una promesa grande y poco, chico. Grande, grande, hermano. Sí, ahora Dios dice, hermanos, alza tus ojos. Mira, ya mire. Eso quiere dar. ¿Qué cosa va a mirar ustedes? Ya 15, ¿no? Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre, hermanos. Mirando toda la tierra, donde quiera, mirando. Pero cuando Dios dio esa promesa, cuando Lot se apartó, hermano, se apartó. Cuando estaba, Dios no dio esa promesa, esa bendición, leyendo la Biblia. Aquí 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daréis. Amén, hermanos. Esa parte que leyendo, pastor también compartió un día. ¿Por qué Dios, apartándose Lot, recién apareció ante Abraham, luego bendice de gran manera, ¿cierto? Porque Lot es sombra de la carne, hermanos, deseo de la carne. Muchos hermanos vienen a la iglesia, desea recibir la bendición de Dios. También desea su deseo de la carne, dos cosas quiere. Entonces, lleno de deseo de la carne, ¿cómo Dios va a trabajar en esta persona? No se puede. Sí o sí necesita dejar. ¿Qué dejar, hermanos? Deseo de nuestra carne, hermanos. Como Lot, ¿cierto, hermanos? Estando Abraham, Dios va a bendecir, sí o sí, ¿verdad? ¿No? Pero y Lot lleno de deseo, él. Entonces, según su vista, lo que quiere,
lo que bueno, decidiendo, se fue. Por eso ya fracasó. Pero Abraham, diferente, mirando, sí, tal vez Abraham también muy humano, ¿cierto? Humano es. Abraham también sabe, ¿qué sabe? ¿Qué lugares, buen lugares? ¿Lugar desierto, lugar montañoso o lugar de llanura? ¿Qué lugar es más bueno para ustedes? ¿Qué lugar más bueno? Llanura, como huerto de Jehová. Abraham no sabe eso. Sabiendo, Abraham también está esperando. Primero, mi sobrino elige. ¿Qué lugar quiere que elija? Abraham también desea. ¿Qué lugar desea? Llanura. Humanos, ¿verdad? ¿No? Eso. ¿Quién quiere vivir en desierto? En la montaña. Pero Dios, primero Lot, tú elija. Luego él solo pensando ahora. Por favor, Dios, que haga, cerrar sus ojos, que elija. ¿Qué lugar que elija? ¿Quiere que elija? Lot. ¿Llanura o lugar montañoso? ¿Pero qué lugar eligió Lot? Llanura. Ay, ¿por qué ese lugar? Yo también quiero. Tal vez a Abraham también, tal vez. Pero a Abraham su corazón cerca de Dios. Mora Espíritu de Dios, ¿cierto? Abraham pensó. Para mí mejor es lugar llanura, más beneficio, más cómodo. Pero Dios, ¿qué lugar va a querer? Pero Dios, ¿qué lugar va a querer, hermanos? Dios, Abraham eso decidió, ¿verdad, hermano? ¿No? Aunque mi cuerpo, mi carne quiere llanuras. Pero Dios, ¿qué va a querer? ¿En qué lugares? Despojando su deseo, despojando su manera, su pensamiento. Luego, a donde Dios quiere, ahí yo decidiré. Dios, ¿dónde quería que viva Abraham? La promesa de Dios estaba en la tierra de Canaán, montañosos, desiertos, ahí está. Humanamente no quiere. ¿Quién quiere ese lugar desierto? ¿Usted quiere desierto? A nadie quiere. Un lugar más cómodo, eso quiere la mayoría. Pero más importante esta mañana, escuchando, hermanos, aún nosotros queremos un lugar más cómodo, más beneficioso. Pero Dios no quiere ese lugar. Luego Dios quiere otro lado. Ahí nosotros necesitamos unirnos, despojando mi manera, despojando mi deseo. Luego Dios quiere en la tierra de Canaán, en el lugar montañoso. Ahí yo viviré. Ahí decide. Esta persona está cerca de Dios, hermanos. Esta persona está recibiendo espíritu, la guía de espíritu de Dios. Por eso Abraham, ¿sí? Alzando ojos, ¿qué lugares? A la tierra de Canaán. ¿Sí? Aparentemente, físicamente, no es buen lugar comparando la llanura de Jordán. Pero Abraham despojando su deseo, su pensamiento. Dios quiere ese lugar, yo viviré ahí, alzando los ojos. Dios dio una bendición tan grande. Amén, hermanos. Ya otra vez vamos a leer qué bendición ha dado. Ya el versículo. ¿Qué versículo es? A 15, ¿cierto? 15, ya una vez más podemos leer, hermanos. Ya ustedes encontraron. Ya 1, 2, 3. Sí, amén, hermanos. Todo lo que usted ve ahora, eso Dios quiere dar, dice, hermanos. Una bendición tan grande en la vida de Abraham. Pero eso nomás voy a hablar, luego terminaremos. Antes de recibir esa bendición tan grande, Abraham, primero debe suceder en su vida. ¿Qué debe suceder? ¿Qué sucedió, Abraham? Lot se apartó. Lot se apartó. Ellos son familia, hermanos. Porque él dejando su familia, su parentela, dejando a Abraham, solamente escuchando la palabra de Dios, dejando todo, salieron.
Entonces solamente ellos son familia, no hay otro conocido, ¿cierto? Entonces una familia cuando dejando su país luego viaja a otro país, ¿a quién va a apoyar? ¿A quién va a confiar? ¿Otra persona puede? Nadie, solo familia, ¿sí? Pero Abraham ahora peleando con Lot tenía que despojar, dejar su sobrino, su familia, ¿cierto? Más confiaba, más unidos, más confiable. Pero Abraham tenía que dejar. Por eso Lot se apartó. Cuando después de apartarse de Lot de Abraham, recién Dios habló. Abraham, alza tus ojos. Luego mira, todo lo que ve, esa tierra, va a dar, no va a dar. Va a dar una bendición tan grande, hermano. Hermanos, usted cuando llegando a la iglesia, escuchando la palabra de Dios, tal vez Dios me quita, parece, algunas cosas. ¿Por qué eso me lleva a Dios? ¿Cómo Dios llevó Lot? Se apartó, peleándose. Humanamente tal vez triste. Llega dolor, ¿cierto? Porque eso tiene que suceder en mi vida. Pero Dios quería dar. ¿Qué quería dar a Abraham? Una bendición grande, hermanos. Tal vez nosotros no queremos soltar nuestro deseo de la carne. Mi manera, mis pensamientos. Mientras eso agarrando, difícil, hermanos. ¿Cómo Dios va a bendecir? No se puede. Dios no puede trabajar. Porque ese deseo de la carne me va a guiar. Ese deseo, mi manera, mi pensamiento va a guiar. Pero a través de diferentes situaciones, dificultades, así se apartó. Dios hizo apartarse Lot de Abraham. Se quedó solos. Tal vez triste. ¿A quién voy a confiar más? ¿A quién voy a apoyar más? No hay más mi familia. Pero ahí Abraham podía recibir, ¿verdad? ¿No? La guía de Dios. La bendición de Dios tan grande. Sí. Esta mañana, sí, hermanos, primeramente llega a nuestra iglesia, sí o sí, esa parte debe escuchar sobre la salvación. Tal vez algunos hermanos o diáconos o pastores, evangelistas preguntan, sí, señora o señor, jóvenes, ¿usted tiene pecado o no tiene en su corazón? Cuando pregunta, no siente mal, ¿cierto? Ese es principal, más importante. ¿Sí? Si tiene pecado, sí, por favor, abriendo el corazón, escuchando la palabra de Dios. Cuesta despojar mi pensamiento, mi manera. Pero eso, ayudando, ¿sí? Recibiendo la gracia de Dios. Despojando nuestros pensamientos, nuestra manera. Luego, recibiendo la palabra de Dios, va a recibir, a entender la salvación. Recibiendo la salvación, soy justo ahora, limpio para siempre. Ahí Espíritu de Dios va a estar contigo, con ustedes. Ese Espíritu de Dios va a dar la guía de Dios, el corazón de Dios. Como Abraham, a mí me gusta llanura. Eso a mí me gusta. Ese es mi deseo de la carne. Eso quiere hacer. Pero soy salvo. Dios mora, Espíritu de Dios mora en mí. Dios que va a querer, Dios que va a guiar, ¿cierto? ¿No? Escuchando la voz de Dios, recibiendo la guía del Espíritu Santo, luego despojando. Aunque yo quiero, ¿de qué quiere? Deseo de la carne quiere, ¿verdad? ¿No? Nuestra comodidad. Pero no, yo recibiré la guía de Dios. ¿Dónde lleva a Dios? Donde Dios quiere, ahí yo viviré, yo iré. Entonces Dios va a bendecir en nuestra vida. Esta mañana, hasta aquí nosotros compartimos, hermanos. Primero voy a orar, orando, luego el presentador va a dar el anuncio. Primeramente voy a orar, hermanos. Dios Padre, esta mañana escuchamos sobre Abraham, luego su sobrino Lot. Si Abraham dijo, Lot, no peleamos. Tú decides primero, tú decides a la mano derecha, yo iré izquierda. Tú decides a la mano izquierda, yo iré derecha. Lot, alzando sus ojos, miró la llanura de Jordán.
Se veía muy bonito, lindo. Para mí, muy cómodo. Un lugar muy beneficioso. Lot dijo, ese lugar como huerto de Jehová. Mi vida estará bien. Mi vida estará feliz. Empezó a vivir. Viviendo en el principio en la llanura. Luego poco a poco sus deseos, sus pensamientos mirando. Mejor vivir dentro de la ciudad Sodoma y Gomorra. Ahí puedo más ganar, para más beneficio, para más cómodo nuestra familia. Él entrando a vivir ahí en Sodoma y Gomorra. No sabía que Dios no quiere. Si ahí va a destruir a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Lamentablemente, si Lot confiando, viviendo según su deseo, según mi manera, confiando sus pensamientos, ahí finalmente si se fracasó, murió su esposa. Luego su familia, ¿verdad?, llegó como una situación tan miserable. Pero Abraham diferente. Abraham, aunque él también muy humano, desea más cómodo en su vida, su comodidad, más beneficiosos. Pero él, primeramente, recibiendo la guía de Dios. Dios, ¿dónde deseará? Dios, ¿dónde quiere? Recibiré primeramente el corazón de Dios, uniendo corazón de Dios. Dios bendijo en gran manera. Dios dijo, ves toda la tierra, yo te daré a tu descendencia, a ti, para siempre, dice. Dios Padre, en nuestra vida, ¿verdad? Nosotros también no queremos perder, pero Dios quiere dar la bendición tan grande, la bendición espiritual en nuestras vidas. Pero también Satanás, ¿cómo nos engaña? Deseo de la carne, nuestra manera. Siempre eso Satanás dando, quiere engañar y destruir. Esa mañana nosotros, despojando de nosotros, de nuestro pensamiento, queremos recibir la guía de Dios, unirnos corazón de Dios. Dios Padre, Dios sí os va a bendecir, Dios va a trabajar grandemente. Ese tiempo Bolivia está pasando muy difícil, pero nosotros, confiando en Dios, Dios tanto desea. Ese momento se preocupa qué va a comer, qué va a suceder más adelante y futuros. Pero nosotros más uniremos corazón de Dios. Dios tanto desea es el evangelio llegue, predique todas las personas. Por eso a través del lugar, construyendo, comprando, queremos predicar, llevar ese evangelio. Dios sí o sí va a ayudar esta mañana todos los hermanos que están en ese lugar, despojando de nuestras maneras, de nuestro deseo de la carne, unirse con el corazón de Dios. Dios va a guiar, Dios va a bendecir nuestro país Bolivia. Luego Dios va a trabajar cada uno de nosotros. Gracias a Dios y oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén.